Vivimos en una sociedad que está profundamente herida. Personas que cargan con grandes culpas, familias rotas, jóvenes sin esperanza. Es preocupante el índice de suicidios dentro de los adolescentes y jóvenes. Cantidad de personas que anhelan ser sanadas por dentro y de encontrar reconciliación con su entorno. Muchos son los que buscan sanidad interior, pero lo buscan en lugares equivocados. La palabra de Dios nos muestra cómo Cristo vino a sanar el corazón del ser humano y dejó en el mundo una comunidad, esto es la Iglesia, llamada a continuar su misión sanadora y restauradora. Es por ello que en esta mañana quisiera que juntos consideráramos esa verdad bíblica de que la Iglesia, entre otras muchas cosas, debe ser una comunidad terapéutica. La Iglesia está llamada a glorificar a Dios y, por tanto, debe de ser una comunidad doxológica que alaba a su Señor. La Iglesia está llamada a predicar a Cristo y su obra redentora en la cruz. Por ello, la Iglesia debe ser una Iglesia cristocéntrica. La Iglesia está llamada a cumplir la misión de anunciar las buenas nuevas de salvación. Por eso, la Iglesia debe ser una Iglesia misional. La Iglesia tiene que ser una comunidad de servicio, de amor, una comunidad acogedora, una comunidad integradora. Muchas son las facetas que la Iglesia está llamada a ser en medio de esta sociedad rota, en esta sociedad quebrantada. Y en esta mañana, de forma especial, como hemos visto, conmemoramos que pertenecemos a esa gran familia, a la FIEIDE y a las iglesias de la FIEIDE. Quisiera hacer una llamada especial a convertirnos y a ser una comunidad terapéutica. Y para ello quisiera considerar con vosotros unas palabras impactantes que en su momento el Señor Jesús pronunció y que se encuentran, como os decía, en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos del 16 al 24. Dice así la palabra del Señor: Vino Jesús a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo, y entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiéndolo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a perdonar y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, y predicar el año agradable del Señor. Y enrolló el libro y lo dio a los ministros, y se sentó, y los ojos de todos estaban fijos en él, y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de sus palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Y les dijo: Sin duda me diréis este refrán: médico, cuídate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Este episodio ocurre al comienzo del ministerio público del Señor Jesús, después de que Él es bautizado, en el capítulo 3, versículos 21 al 22, después de que el Señor Jesús es tentado en el desierto, capítulo 4, versículos de 1 al 13, y allí, después de ese episodio, Lucas nos dice en el capítulo 4 y versículo 14 que Jesús comenzó a predicar en Galilea y hacerlo en el poder del Espíritu. Y al llegar al 4:16, pues encontramos nuestro pasaje, y Lucas nos presenta este episodio en la sinagoga de Nazaret, donde Jesús hace una declaración solemne en la que él presenta el programa de su ministerio. Jesús regresa a su ciudad, Nazaret, donde se había criado, donde había crecido,
La sinagoga era el centro neurálgico, el centro de la vida espiritual y social del pueblo, de todos los pueblos, y era costumbre que los varones judíos leyeran la escritura y comentaran el texto. Y Jesús, pues, participa como cualquier otro miembro y se le entrega el libro de Isaías, y él intencionadamente va a leer Isaías 61, versículos 1 y 2, y su lectura pues adquiere un significado trascendental. Jesús lee un texto mesiánico, un texto que habla del siervo sufriente, del siervo ungido por el Espíritu para traer liberación y restauración. Este pasaje originalmente en Isaías 61 anunciaba esperanza a los exiliados de Babilonia, un nuevo comienzo, el año agradable del Señor. Cuando Jesús lee el rollo de Isaías en la sinagoga de Nazaret, lo aplica a su persona cuando dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y al decir estas palabras está haciendo dos cosas. Por un lado, declara su identidad, y por otro, declara su propósito. Por un lado, declara que Él es el Mesías, ese Mesías esperado, cosa que sus conciudadanos, aquellos que vieron crecer a Jesús, no acabaron de creer, diciendo: ¿no es este el hijo de José, el carpintero? A lo que Jesús, entre otras cosas, les responde: en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra, ¿no? Pero al aplicar este texto de Isaías a su propia persona, no solo se está identificando como quien es verdaderamente el Mesías, sino que está poniendo de manifiesto cuál es el propósito de su ministerio, cuál es el programa que va a desarrollar a lo largo de su ministerio. Básicamente tres es ese programa. Va a consistir en una transformación social, anunciar las buenas nuevas a los pobres. Va a consistir en traer liberación del pecado, dar libertad a los cautivos, y de traer sanidad y restauración, dar vista a los ciegos, libertad a los oprimidos. Con estas palabras Jesús se presenta como el terapeuta por excelencia y presenta a la Iglesia como aquella comunidad que debe de continuar con su ministerio, y por tanto presenta a la Iglesia como una comunidad terapéutica. En el mundo, en nuestro mundo, un mundo lleno de desigualdades, de desesperanza, de opresión, Jesús sigue siendo el portador de buenas esperanzas. Hoy, ahora es el tiempo. Su evangelio no solo es una promesa futura en el cielo, sino una realidad presente de transformación de vidas, de cambio de vidas. El Espíritu de Jesús, que lo ungió en ese momento del bautismo, en el capítulo 3, es el que también ha sido derramado sobre la Iglesia, allí en Hechos 2, y a partir de ese momento a todo aquel que se convierte. Por tanto, como Iglesia debemos y podemos cumplir con nuestra vocación de ser esa comunidad terapéutica, porque tenemos esa unción del Espíritu Santo. Tenemos que cumplir con esa vocación terapéutica de anunciar, de sanar y de liberar en su nombre. Cada creyente y cada Iglesia está llamada a encarnar la misión de Cristo, proclamar el Evangelio que sana corazones, que libera del pecado, que restaura la dignidad del hombre. Este pasaje nos muestra que la Iglesia, unida a Cristo y guiada por el Espíritu, está llamado a ser esa comunidad terapéutica que anuncia liberación, que restaura a las personas, que trae sanidad en medio de un mundo herido, de un mundo quebrantado. Por tanto, en esta mañana, a la luz de este pasaje que hemos leído, os propongo que consideremos esa triple misión de la Iglesia. La Iglesia como agente de transformación social, la Iglesia como canal de liberación de pecado y la Iglesia como instrumento de sanidad y restauración personal.
Empecemos por el primer llamado, a ser una iglesia que es agente de transformación social. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Los pobres no solo son aquellos que carecen de recursos, sino también los oprimidos, los despreciados, los olvidados. Y en esa sociedad los evangélicos somos despreciados, olvidados y oprimidos. El Evangelio es una buena noticia que dignifica al hombre, que dignifica a la mujer, que dignifica a los niños. El mensaje del Evangelio devuelve al ser humano su valor como persona, lo dignifica por tener la imagen de Dios. Jesús comienza proclamando el Evangelio entre los pobres, entre los marginados, para llevarles esperanza, confianza, seguridad. En su ministerio, Cristo dignificó a los despreciados. Él tocó leprosos, Él habló con samaritanas, Él comió con pecadores y publicanos. Su reino, su iglesia, invierte los valores de este mundo. Los últimos son los primeros. Los pobres son los bienaventurados. Jesús dice de forma muy clara que no actúa solo, sino que actúa bajo la unción del Espíritu Santo. Esta verdad nos hace ver que la Iglesia, si es guiada por el Espíritu Santo y está unida a su cabeza, es capaz de llevar a cabo la misión de anunciar las buenas nuevas, la misión de ser esa iglesia terapéutica que sana, que restaura al caído. La iglesia, cuando está unida y vinculada a Cristo y está guiada por el Espíritu, no puede limitarse simplemente a palabras, a buenas y bonitas palabras. Debe encarnar el reino en obras de justicia, en obras de compasión, en obras de servicio. Esto es lo que ha hecho la Iglesia a lo largo de toda la historia. La Iglesia se ha caracterizado por ello. La Iglesia ha sido promotora de todas las grandes obras sociales. Las escuelas hoy públicas, nacieron en el seno de la Iglesia. Los hospitales, los orfanatos, la residencia de ancianos, nacieron en el seno de la Iglesia. Los centros de toxicómanos, de alcohólicos, nacieron en el seno de la Iglesia. El famoso banco de alimentos nació, como no, en el seno de la Iglesia. En definitiva, en la Iglesia nacieron todos y cada uno de los organismos que hoy acompañan a los necesitados, ayudan a los inmigrantes, atienden a los enfermos, que promueven no solo sanidad, sino también reconciliación e inclusión social. Y la Iglesia hoy tiene que encontrar los canales para seguir siendo esa luz y esa sal en medio de la sociedad. Por tanto, la Iglesia del siglo XXI, si quiere seguir siendo esa iglesia terapéutica que la ha venido siendo a lo largo de la historia, no debe encerrarse en sí misma, sino que debe salir y debe anunciar y debe integrarse y debe cuidar y sanar las heridas del barrio, de la ciudad donde está, del pueblo donde está, de la sociedad donde está. La Iglesia no está llamada a ser una mera espectadora, y ahora, delante de todo lo que está ocurriendo, tenemos esa tentación, ¿no?, de simplemente ser espectadores. No, la Iglesia no puede y ni está llamada a ser espectadora de lo que ocurre en la sociedad, sino que estamos llamados a ser agentes de cambio en el nombre del Señor Jesús. El Señor Jesús continúa diciendo que me ha enviado el Señor a proclamar libertad a los cautivos, enseñándonos con ello que Él y la Iglesia, en segundo lugar, está llamada a ser canal de liberación de la dependencia del pecado. Aquí Jesús se presenta como el gran terapeuta, como el terapeuta que libera del gran problema del hombre, que el pecado. El pecado es
la gran esclavitud espiritual, destruye la voluntad, envenena las relaciones, enferma el alma. Cristo vino no solo a perdonar, sino a traer liberación del poder del pecado, a romper cadenas. El mismo Señor dijo allí en el Evangelio de Juan, capítulo 8 y versículo 36, si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. Jesús rompe cadenas, no solo perdona pecados, gran milagro, sino que rompe, libera esclavitudes. Jesús libera y perdona. Y la Iglesia está llamada a participar de esa misión liberadora. La Iglesia no salva, pero sí que proclama al que salva. La Iglesia católica muchas veces se ha presentado como una iglesia que salva. Nosotros no, tenemos claro quiénes somos. La Iglesia evangélica protestante no salva, pero sí que proclamamos, anunciamos al que salva. Nuestra tarea es anunciar a Jesús, proclamar su obra en la cruz. Nuestra tarea es la de acompañar a las personas a la libertad, predicando la verdad, ofreciendo discipulado, oración, acompañamiento, siendo esa comunidad amorosa, esa comunidad acogedora, esa comunidad reconciliadora, esa comunidad sanadora. Por tanto, una comunidad terapéutica, como estamos llamados a ser, no juzga ni condena, sino que acoge con verdad y con gracia. En lugar de señalar al caído, lo levanta, le tiende la mano en el nombre de Cristo. El Señor Jesús continúa diciendo, y da vista a los ciegos, poner libertad a los oprimidos y proclamar el año agradable del Señor, haciéndonos ver que, en tercer lugar, la Iglesia está llamada a ser un canal de sanidad y de restauración personal. Jesús sana íntegramente. No solo abre los ojos físicos, sino que también abre los ojos espirituales y emocionales. Sana la mente, esa mente confundida. Sana el corazón roto y sana esa conciencia culpable. La Iglesia está llamada a reflejar esa sanidad en su vida y en su vida comunitaria, en su seno, viviendo y practicando el perdón, viviendo en la dinámica de dar y recibir perdón mutuo, en la dinámica de la reconciliación, en el apoyo fraternal los unos con los otros. La Iglesia así se convierte en un hospital para el alma. La comunión, la oración, el amor fraternal son los medicamentos de ese hospital para el alma, que es la Iglesia, el reino de Dios. Y cuando digo que la Iglesia debe ser esa comunidad terapéutica, ese hospital para el alma, estoy diciendo que cada uno de nosotros, cada creyente, debe ser un instrumento terapéutico en manos de Cristo, escuchando, consolando, orando, sirviendo, amando. Cristo sana y Cristo hoy sigue sanando y lo hace en muchas ocasiones a través de sus hijos, a través de su Iglesia, a través de su pueblo. Esto es, a través de ti y a través de mí. Cuando cada uno de nosotros nos convertimos de forma intencional en esos agentes de cambio, en esos agentes terapéuticos en manos del gran terapeuta que es Cristo Jesús y bajo la dependencia, la unción del Espíritu Santo y, como digo, escuchando, consolando, orando, sirviendo, en definitiva, amando. Solo una Iglesia que está unida a Cristo y que es guiada por el Espíritu puede reflejar a ese Cristo terapéutico en este mundo.
Son una iglesia que vive bajo la unción del Espíritu. Puede ser un lugar donde las personas son sanadas, son restauradas y finalmente son también enviadas a proclamar la buena nueva del Señor, ese año agradable del Señor. Mirad, la iglesia no es un museo de santos, sino un hospital de almas heridas. La iglesia no es un club de perfectos, sino una comunidad terapéutica donde Cristo sigue obrando por su gracia. Para ello es imprescindible que cada uno de nosotros, de forma intencional, anuncie las buenas nuevas a los pobres, libere a los caídos, restaure a los quebrantados. Al inicio de mi mensaje decía que vivimos en una sociedad profundamente herida, con personas que cargan con grandes culpas, familias rotas, jóvenes sin esperanza. Y os decía que buscan esa sanidad en lugares equivocados. Hoy tú estás aquí y no estás en el lugar equivocado, sino en el lugar acertado, en el lugar correcto, para encontrar esa sanidad interior, para restaurar tu alma herida, para encontrar perdón a tus pecados, para establecer una relación personal con ese Jesús, el gran terapeuta, aquel que quiere y puede darte propósito y sentido a tu vida, que puede romper tus cadenas, aquel que quiere restaurar y sanar tu vida. Es por ello que, en el nombre de Jesús, si estás aquí y aún no tienes esa relación personal con Jesús, te invito a que tomes esa decisión de aceptar a Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Te invito a que le pidas perdón por todos y cada uno de tus pecados, que reconozcas que Jesús murió en una cruz por ti. Y te invito a que vayas a los pies de ese gran terapeuta para encontrar allí sanidad, restauración para tu vida. Si quieres y quieres hacerlo, al final del culto estoy dispuesto a hablar contigo sobre todo esto. Y al resto de la congregación, pues concluyo diciendo que hoy tú también estás aquí y no estás en el lugar equivocado, sino en el lugar acertado, en ese lugar para encontrar también sanidad interior, para restaurar también tu alma herida. Jesús dijo, hoy se ha cumplido la Escritura. Jesús sigue siendo para ti y para mí nuestro mayor terapeuta. Acude a Él para restaurar tu sed y tu necesidad interior. Acude a Él para encontrar ese reposo, ese descanso que necesita tu hombre, tu mujer interior, ese descanso que necesita tu alma. La palabra de Dios esta mañana no solo nos ha recordado esa gran verdad que Jesús es el gran terapeuta, el terapeuta por excelencia, sino que nos ha hecho ver que la Iglesia, esto es tú y yo, estamos llamados a ser agentes del cambio, estamos llamados a ser una comunidad terapéutica en nuestro entorno. Y parafraseando el texto de esta mañana, pues me atrevo a decir, el Espíritu del Señor está sobre nosotros para llevar sanidad de Cristo a este mundo roto. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Oramos. Señor, gracias porque la inmensa mayoría de los que estamos aquí, por tu gracia y por tu amor, hemos sido liberados, hemos sido restaurados, hemos sido sanados. Pero con todo y ello seguro que siguen habiendo quizá heridas, sigue habiendo, Señor, esa alma cansada, ese hombre y esa mujer necesitada. Y en esta mañana, Señor, queremos responder a tu voz e ir a ti, a ese que vino a liberar, que vino a restaurar, que vino a sanar. Y en esta mañana, Señor, queremos ir a ti como el gran terapeuta
para tener esa sesión de terapia contigo, para que tú hagas tu obra y toques cada una de nuestras vidas. Te ruego también que si hay alguna persona aquí que aún no te conoce de forma personal, que pueda rendirse ante tu obra sanadora y restauradora. Ayúdanos, Señora, como Iglesia, a ser esa comunidad terapéutica, esa comunidad que sana, que restaura, que es acogedora, que es integradora. Señor, bendícenos como Iglesia y ayúdanos a ser la Iglesia que tú quieres. Y en el retiro que ahora vamos a tener, Señor, que sea un retiro en el que trabajemos y podamos trabajar todas estas verdades. A ti y solo a ti sea la gloria en Cristo Jesús. Amén. Que la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo pues sea con nosotros ahora y siempre. Amén.